Bueno, pues José Julián, vamos a empezar. Entonces, yo voy a decir unas palabras muy breves. Esta es la primera vez que hacemos pues este seminario, esta charla como por internet, ¿no? Virtual. Entonces, agradeceros a vosotros, a la Asociación Cultural, contigo y a todas las personas que estáis ahí de Noreña, la confianza, y esperemos que esta sea una de muchas más, ¿no? Gracias también a Antonello Novelli, que es profesor de psicología en la Universidad de Oviedo y que va a presentar a Arturo Builla. Muchas gracias, por supuesto, Arturo, por cedernos hoy su tiempo. Entonces, sin más dilación, yo doy paso a Antonello para que él presente a Arturo. ¿Has oído entonces? Sí. Bueno, yo agradezco, soy moderador, tengo que agradecer particularmente la invitación de la sociedad. Quise presentar al profesor Alberto Bulla, uno de los investigadores que yo más aprecio científicamente, personalmente. Sabéis que es de origen de familia de origen asturiana, aunque ha nacido en México. Después de una formación en la Universidad Autónoma de México, el doctorado lo hizo en la Universidad de Rockefeller, en New York, un doctorado en Introcicuo, y yo creo que voy a dejar paso a su charla para que no falte el tiempo después para las preguntas. Otros detalles eventualmente lo veremos después. Gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan sí. allí en Asturias? Sí, bien. Pues qué gusto estar con ustedes, aunque sea por esta vía electrónica, donde quizá podemos compartir información, pero por desgracia no podemos compartir algunas de las cosas más maravillosas de ese Asturias, como poder ir después de la charla a tomar una fabada o una sidra. He preparado algunas diapositivas hoy para darles una visión más o menos general sobre lo que son las células madre y lo que prometen en cuanto tanto del punto de vista clínico como del punto de vista de biología básica para entender el desarrollo de un organismo. Y lo que tienen ahí en pantalla es un huevo fertilizado, lo que llamamos en biología del desarrollo un cigoto, y de ese huevo fertilizado, en este caso en el que se le están inyectando algunos núcleos, como pueden ver ustedes, con una pequeña aguja de vidrio. Es una de las modificaciones genéticas que ha permitido entender cómo se desarrolla este cigoto. Esta célula tiene el potencial de crear todo un nuevo organismo. Y este proceso de desarrollo de una célula a un organismo entero, que a diferencia de las máquinas que diseñamos nosotros, que están basadas en un esquema externo en el cual hay una fábrica que las ensambla, todo está aquí codificado dentro del núcleo. Como les decía, el problema fundamental es cómo desde un huevo fertilizado se forma un organismo entero, y es de aquí el interés grandísimo en las células madre. Sabemos que las células iniciales más tempranas, que llamamos células totipotentes, porque son capaces de hacerlo todo, desde el embrión hasta el tejido que va a dar lugar a la placenta, que se llama trofoblasto, y más adelante se forma un grupo de células dentro de esta estructura que se llama blastocisto, que se llaman células. Estas son las células que dan lugar al embrión, al individuo, y estas células las llamamos células pluripotentes. De estas células es que se derivan las células madre embrionarias, que se utilizan para hacer investigación y que dan tanta promesa en cuanto a la generación de distintos tipos celulares. Pero si dejamos a este embrión que se desarrolle, de aquí se van a formar células madre específicas de cada tejido, o células troncales de cada tejido, y estas son las que llamamos células somáticas. Y estas células encierran los grandes secretos de cómo hacer tejidos y cómo hacer órganos. Y para esto existe pues un interés enorme para la medicina, pues ya sabemos que en la sangre, el trasplante de médula ósea, que es donde viven, donde residen las células madre de la sangre, a un paciente que ha sido tratado con quimioterapia o con radiación, es posible rescatar a este paciente por el trasplante de estas células, e incluso en modelos animales, una sola de estas células es capaz de restablecer todo el sistema inmune y sanguíneo de un organismo. Realmente las células madre troncales de cada tejido, en este caso de un tejido líquido como es la sangre,
tienen un potencial enorme para enseñarnos cómo se forman los tejidos y para en el futuro poder pues imitar lo que hace el embrión y generar otros órganos. Y así los retos son enormes porque hay tejidos en los cuales nos gustaría hacer esto. Uno de ellos es el corazón. Voy a ponerlo un poco más pequeño para que lo puedan ver completo. ¿Se ve bien? ¿Así? Sí. Si se ve bien, bueno, es el corazón. En el caso de un infarto, hay la esperanza de que algún día podamos ser capaces de generar células cardíacas y reemplazarlas, pero el reto aún es enorme, no solamente para generarlas, lo cual ya se puede hacer de células madre, sino para integrarlas en un tejido que ya es adulto y ya está formado. Otros tejidos son como el hígado o el páncreas, donde existe también la necesidad enorme de crear células, tejidos y órganos para reemplazar células que mueren en enfermedades como la diabetes, son las células de Langerhans que producen la insulina. Entonces, esto es algo que se produce de forma natural en el embrión sabe cómo hacer estas células, pero nosotros aún no lo sabemos. Todos sabemos que la información está en el material genético, en el genoma, en el DNA, y de alguna forma las células son capaces de leer esa información y traducirla para formar tejidos y órganos. Este paso es en el cual todavía estamos en etapas muy primitivas en cuanto a poderlo imitar en el laboratorio. Y uno de los grandes retos y de los que les quiero hablar hoy es precisamente el tejido quizá más apasionante que tiene el organismo, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso no solamente tiene una estructura fascinante y compleja, este es el cerebelo en esta parte de atrás, este es el lóbulo frontal que en humanos ha crecido muchísimo, sino es el coordinador de una enorme cantidad de funciones, entre ellas la conciencia, la memoria, las emociones, el control visceral que lo hacemos de forma autónoma y no nos damos cuenta hasta que algo falla, el control motor, la percepción, la vista, el tacto, el oído, el sabor, el olfato, etcétera. Cuando algunas de estas cosas fallan, surgen las enfermedades del sistema nervioso, entre ellas la esquizofrenia, el autismo, la epilepsia, la esclerosis múltiple, y se piensa que las células madre nos pueden dar una herramienta muy importante, no solamente para el tratamiento de estas enfermedades, sino además para entender cuál es el origen de ellas mismas, puesto que es posible con células madre hacer tejido específico de cerebro de un enfermo y en el laboratorio estudiar cuáles son los defectos, tanto genéticos como epigenéticos, que tienen estas células. El sistema nervioso está formado de 3 tipos fundamentales de células. Los astrocitos, que son los como ayudantes de las neuronas, que se pensaban todos ellos eran células diferenciadas. Las neuronas, que son muy diversas y son las células que forman los circuitos neuronales, son verdaderos semiconductores biológicos. Estas células son como los transistores, digamos, del cerebro, y los oligodendrocitos, una célula esencial para la función del sistema nervioso, puesto que ellas son las que producen la mielina, que recubre los axones y hace posible la transmisión nerviosa entre una célula y otra a gran velocidad. En términos generales hay una gran diversidad de neuronas, pero podemos decir que hay 2 tipos. La verde, que está en el centro, que es una célula excitatoria activadora, digamos, y las células que la rodean, que son todas células inhibitorias, que de cierta forma frenan y controlan la actividad de esta célula excitatoria. Cuando surgen desbalances entre la cantidad y la función de las células excitatorias y las inhibitorias, surgen enfermedades como la esquizofrenia, como la epilepsia. Entonces pensamos que si fuera posible en los complicados circuitos de un cerebro adulto entrar y como si fuéramos ingenieros electrónicos reemplazar algunos de estos elementos, tendríamos una herramienta poderosísima para tratar enfermedades nerviosas. Entonces, una de las preguntas esenciales y primarias es, bueno, ¿de dónde surgen toda esta complejidad y todas estas neuronas nuevas? Y quizá les sorprenderá que toda esta complejidad de la estructura y función del cerebro surge de unas células muy sencillas. Como la piel, el cerebro viene de un epitelio, y este es el epitelio neuronal en etapas muy tempranas del desarrollo, y esta célula que he dibujado aquí en rojo es una de ellas, que parece una botella de refresco. Esta célula ya tiene en ella programado la producción de ciertos tipos de neuronas y de glías para el sistema nervioso. ¿Cómo esto sucede? ¿Cuándo sucede?
y en dónde sucede es uno de los problemas que estudiamos en mi laboratorio y en muchos otros laboratorios del mundo. Sin embargo, las células de este tipo madre, en este caso un embrión en etapas muy tempranas, este es un embrión de pollo, en etapas muy tempranas del desarrollo, se pensaba que con el tiempo desaparecían, se consumían, y que para la edad adulta, incluso en los niños, ya no existían células con este potencial de dar lugar a nuevas neuronas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, escucha bien. Espero no estar hablando en blanco, que hay alguien... No. Ok, muy bien. Yo no veo nada, o sea que estoy hablando a una computadora, es una sensación un poco extraña. Bueno, se pensaba que estas células solo existían en el adulto, en el embrión, y que los procesos de formación de nuevas neuronas, el nacimiento, la migración a los lugares específicos donde se deben integrar, la integración a esos circuitos, eran simplemente procesos imposibles en un cerebro adulto. Y esto ha cambiado drásticamente, y un paso muy importante se dio del lugar más sorprendente, de un modelo animal, en este caso el canario. Les voy a ver si lo escuchan. ¿Escuchan el canto del canario? No. Bueno, yo creo que todos han escuchado el canto de una ave. Tenemos algunos problemas técnicos aquí, pero este es Fernando Nottebohm, quien tenía un gran interés en entender. Un verdadero honor estar hoy aquí en compañía de tan admirados colegas y personalidades que han aportado tanto a la humanidad. De forma sencilla y de manera personal, quiero describir la gratitud y emoción que siento de estar en este maravilloso rincón de España. Desde niño y a la distancia de mi querido México, mi padre y mi abuelo compartían con nosotros sus recuerdos de tan añorada Asturias. Historias de prados y montes verdes, de hórreos, de costas escarpadas bañadas por el Cantábrico y por encima de todo, de gente recta y recia surgida de esta tierra vertical. Sus historias además conllevaban un idealismo por el conocimiento, por la cultura, la naturaleza y por parte de mi padre, la ciencia. Por todos estos recuerdos, esta visita asturiana toma para mí un relieve muy especial. Combina un reconocimiento a un trabajo que me apasiona y el cariño familiar a esta tierra, donde además de la regenta de Clarín, se inventaron, entre otras cosas, la fabada y el culín de sidra. Ante el júbilo del reconocimiento es fácil olvidar el reto al que nos enfrentamos al tratar de entender y reparar el sistema nervioso. Antes de continuar, me gustaría hacer una reflexión. La gente por la calle piensa que los premios distinguen a personalidades extraordinarias fuera de lo común, como dicen en España, unos tíos fuera de serie. Sin embargo, al conocer a colaboradores y colegas durante mis años formativos en la UNAM, en la Universidad Rockefeller y ahora en la Universidad de California en San Francisco, me doy cuenta que el mundo de la ciencia está lleno de fueras de series. Vivimos en una época que, si no fuera por el entusiasmo, conocimiento y estímulo de maestros, colaboradores y estudiantes, no sería posible romper la corriosa frontera de lo desconocido. De forma que comparto la emoción con mis maestros, colaboradores y alumnos, y de forma muy especial con un colaborador muy cercano, José Manuel García Verdugo, quien a lo largo de muchos años nos ha acompañado en esta aventura. Cuando nos asomamos al ocular de un microscopio y vemos resplandecer como anuncios luminosos a las células nerviosas, las neuronas, es imposible no asombrarse ante su complejidad, diversidad y extraordinaria belleza. Belleza que cautivó a ese gran científico, escritor, pintor y pensador que fue don Santiago Ramón y Cajal. Hace más de un siglo, infirió correctamente la individualidad celular de las neuronas, que con sus frondosos tentáculos se comunican entre sí para establecer los circuitos que controlan el comportamiento animal, el alma misma del ser humano. La pérdida progresiva de estos maravillosos semiconductores biológicos puede desarticular los frágiles circuitos neuronales y desencadenar desequilibrios como los que observamos en enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas.
La identificación de las neuronas como individuos celulares es solo el primer paso en un camino muy cuesta arriba para entender cómo se ensambla, funciona o se deteriora este órgano que llevamos dentro de la cabeza. La verdadera belleza del sistema nervioso está en el contenido de sus colectivos celulares, de sus circuitos neuronales y de lo que estos son capaces de hacer. La memoria, la conducta, la percepción, la imaginación, la emoción. Pero no pretendamos que la maravilla cerebral es una cualidad exclusiva del ser humano. La belleza del sistema nervioso se extiende por todo el mundo animal. Después de un siglo de trabajo intenso, estamos todavía en pañales para entender cómo el cerebro es capaz de tanta maravilla. Me atrevería, sin embargo, a afirmar que nos encontramos en el umbral de una verdadera revolución conceptual en la neurobiología. La nueva información de los mecanismos de ensamblaje de los circuitos neuronales, estudios moleculares y estudios funcionales integrales como el trabajo de Rizzolatti y la identificación de las neuronas espejo presagian una nueva etapa en la comprensión del cerebro. Por muchos años se pensó que era imposible reemplazar a las células nerviosas. ¿Cómo en un circuito neuronal establecido que guarda en sus entrañas memorias y códigos pulidos por la experiencia, se puede reemplazar algunos de sus elementos por novatos sin experiencia? Ya desde la época de Cajal, el tema se convirtió en un campo de batalla. Para que esto pudiera suceder, eran necesarias células progenitoras que generaran neuronas jóvenes. Estas jovenzuelas, además, tenían que ser capaces de moverse dentro de la maraña complicadísima que es el cerebro adulto, para llegar a su destino, donde de alguna manera necesitarían conectarse a un circuito y contribuir a su función. Todo en un sistema nervioso armado y funcionando. Con estos impedimentos, no es de extrañar que muchos estudiosos del sistema nervioso predicaran que el nacimiento de nuevas neuronas era simplemente imposible. Como sucede con frecuencia, la biología nos demostró lo contrario. Todos estos procesos sorprendentes son posibles en un cerebro adulto. Fue precisamente el trabajo del pionero Joseph Altman en los años 60 el que dio las primeras evidencias sobre la presencia de nuevas neuronas en algunas regiones del cerebro adulto. Un impulso definitivo surge años más tarde del sitio más inesperado, del estudio del mecanismo del canto en aves. Fernando Nottebohm y colaboradores obtienen en la década de los 80 evidencias electrofisiológicas, anatómicas y de conectividad que dejan poco espacio para la duda. Se trataba de nuevas neuronas que se integraban a los circuitos que controlan el canto en canarios adultos. Los estudios de Altman y Nottebohm dejaron una beta muy fértil para entender cómo todo aquello que se suponía imposible es en realidad posible. En las décadas siguientes, el estudio de los mecanismos de neurogénesis adulta reveló nuevas formas de migración y orientación neuronal, nuevos mecanismos de integración de neuronas en circuitos neuronales y un cambio radical de concepto en cuanto al origen mismo de las neuronas. Una motivación importantísima para nuestro trabajo es el encontrar nuevas estrategias para la reparación del sistema nervioso. Se piensa que nuevas neuronas es sinónimo de curación de enfermedades neurodegenerativas. La cosa no es tan sencilla. Primero, existen muchos tipos de células nerviosas y solo unos cuantos se producen en el adulto. Con frecuencia, las enfermedades neurodegenerativas las neuronas que mueren corresponden a los cimientos del ensamblaje cerebral, por lo que se hace difícil o imposible su reemplazo. Además, los mecanismos naturales, endógenos, de neurogénesis en el adulto no parecen estar dirigidos a la reparación del cerebro, sino a su plasticidad, a darle un margen de flexibilidad que permita cambiar circuitos de acuerdo al variable medio ambiente. En realidad, muchos de los elementos neuronales se forman en etapas embrionarias y fetales y asombrosamente perduran trajinando sin parar toda la vida. A pesar de todas estas limitaciones, el proceso de reemplazo neuronal sí que es posible para ciertos tipos de neuronas, lo que nos alienta a continuar explorando mecanismos celulares para la reparación neuronal. Es impresionante la facilidad con que el humano hace propios y rutinarios los nuevos hallazgos.
El conocimiento, sin embargo, es solo palpable para muchos cuando se reduce a nuevos beneficios tecnológicos, un nuevo medicamento, un teléfono celular, el Internet, la aviación, un nuevo método de diagnóstico. El conocimiento, sin embargo, tiene otra función muy importante. Nos provee de nuevas perspectivas del mundo que nos rodea. Es parte de la conciencia individual y colectiva. El conocimiento es como una gran esfera en expansión, vivimos dentro de ella, limitados por la dura frontera de lo desconocido. El avance científico y tecnológico alcanzado durante el último siglo hace que muchos jóvenes se sientan abrumados y piensen que todo ya ha sido descubierto. Mi impresión es que lo mejor está por venir. Claro, si no acabamos antes con el planeta o marginamos la actividad creativa y la imaginación de los pueblos. En cuanto a tecnología de punta, los organismos vivos aún nos opacan en sus capacidades. Piensen ustedes en la regeneración de extremidades en una salamandra, los viajes oceánicos del albatros o el olfato de un perro. La naturaleza nos muestra siempre su sorprendente tecnología en unidades que se autoensamblan durante el enigmático desarrollo embrionario y se autorreciclan para integrarse de forma impecable al medio ambiente, sin dejar huella de carbón en la atmósfera o cúmulos de desechos que ponen en jaque a este planeta. Cada vez con mayor frecuencia despreciamos y destruimos formas de vida que tienen mucho que enseñarnos. Como seres vivos, nuestro futuro está en la biología. Tenemos muchísimo que aprender de otros organismos y de nosotros mismos. En este sentido, la simple promoción del conocimiento con el fomento a la imaginación, a la exploración y a la creatividad es lo que hace a los pueblos grandes. Ojalá y el gran salto que ha dado España en el impulso a la ciencia, la cultura y las artes en los últimos 30 años sirva de ejemplo a otros países y en particular a Latinoamérica. A Su Majestad, a los príncipes de Asturias, a la Fundación Príncipe de Asturias, a los distinguidos miembros del jurado, a Asturias y a España, muchas gracias por este reconocimiento, pero además por la promoción de la ciencia y la cultura. Sobre todo, muchas gracias a todos aquellos fuera de serie que han rodeado mi vida, mi familia, mis maestros, mis estudiantes y colegas, que han hecho posible pequeñas incursiones en el mundo de lo desconocido. Gracias. Eran las palabras de Arturo Álvarez Builla, uno de los premiados con el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que nos ha dicho en su discurso sobre neurobiología: lo mejor está por venir, nuestro futuro está en ese campo, en la biología, y ha ensalzado la belleza del sistema. Pediros una disculpa y una reflexión personal. La disculpa, pues, porque bueno, nos derrotó un poco la situación, a pesar de lo que decía de las pruebas. Yo creo que con el plan B, la idea que pretendíamos está encima de la mesa, y sobre todo la calidad humana se demuestra con el talante que visteis de esta persona, que en medio de una jornada intensa de trabajo nos dedica su tiempo, no reniega de la técnica, reniega poco, es así de sencillo, y efectivamente reconoce la labor de todos los que están con él. Y yo, estando aquí hoy, quería deciros que la situación de las células madre, a los que ya llevamos un tiempo esto, me recuerda un poco la época del inicio del trasplante, que parecía una utopía y se venció. Y el trasplante es una técnica que se hace para todos los órganos. Probablemente en pocos años vamos a tener células madre en distintos órganos, corazón, hígado, sí, probablemente también el cerebro, pero la clave yo creo que la puso Juan César antes, cuando dice que a lo mejor en otros órganos regenerar es suficiente, porque un corazón que está débil, si le metes un cardiocito, termina haciendo su función, que es bombear sangre, no es más que eso. Pero el cerebro recibe neuronas y puede recuperar funciones como el movimiento, pero probablemente otras funciones superiores del ser humano, como la capacidad de pensar y todas esas que dependan de otros factores que no estén ni siquiera en el camino de la reconstrucción de las células madre. De todas maneras, hay gente del mundo, mucha gente del mundo que lo está intentando, y nosotros no nos queda más que volver a intentarlo, porque no podemos quedarnos aquí con el mes largo de boca
les prometemos que lo volveremos a intentar y esperamos encontrar otras personas en otros sitios del mundo que nos merezca la pena contactarnos y vivirnos con ellos. Gracias.